pocas ocasiones somos conscientes del peligro espiritual que corremos constantemente. Puede ser que nuestra vida muchas veces con comodidades también nos haga creer que la vida espiritual es así de cómoda. ¿Qué hay del salmo que cantamos? El salmo número 3, versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. O el salmo 64, 1 y 2, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del secreto de los malignos. Pero además de la delincuencia en la que vivimos en nuestro país, no parece que tengamos muchos más enemigos, al menos no a simple vista. Y pensándolo bien, los delincuentes no son malos con nosotros porque seamos cristianos, sino porque en general ellos son malos y están en contra de la sociedad. Técnicamente no son nuestros enemigos, son enemigos de la sociedad en general. Aparte de ellos, parece que nosotros no tenemos mayores enemigos. Tal vez uno que otro familiar que no nos agrada tanto o hasta un compañero que es difícil de tragar. Pero enemigos como tal, muy difícil. Sin embargo, los peores enemigos son aquellos que no lo parecen. Estos son los peores enemigos. En la historia de hoy, el pueblo de Dios enfrenta una conspiración en su contra, que puede darnos mucho hoy sobre la realidad del pueblo de Dios. Acompáñenme al capítulo 3, versículo 1. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Desde que Asuero echó a Basti, es decir, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, pasaron 3 años, dijimos, eso no fue algo inmediato. Ahora, después de estas cosas, dice acá, ¿verdad? Después de esto, de estas cosas, es decir, que desde que coronaron a Esther hasta ese momento de la conspiración, según dice el versículo 7, esto sucede en el año 12 del rey Asuero. Y Esther fue hecha reina en el año séptimo. En el año séptimo fue hecha reina, capítulo 2, y en el año 12 Amán conspira contra Mardoqueo y contra el pueblo judío. Entonces son más o menos 5 años. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay 5 años. Más o menos se desarrollan este tiempo. Así que bien podemos leer de la siguiente manera. Después de un tiempo de paz, vino los problemas. Eso es lo que trata de introducir el capítulo 3. Otro hombre entra en la escena. Este hombre se llama Amán. Este hombre era hijo de un tal Amedata. No hay información bíblica ni extrabíblica sobre este personaje. Se cree que es simplemente su padre, alguno de sus progenitores. Pero lo que sí dice la Biblia, que es importante determinar, es que él es Agageo. Amán era descendiente de Agag. El escritor de Esther insistirá en el asunto por lo menos 3 veces más. Y va a decir Amán, Agageo. Es decir, que Agag era alguien importante. Era importante que los lectores del libro de Esther sepan quién es realmente el enemigo de los judíos. Agag originalmente era rey de los amalecitas. Tal vez esto nos recuerda mucho a las historias del Antiguo Testamento, el Éxodo, Jueces, Josué, Jueces, primero, segundo de Samuel y Reyes. Agag era rey de estos amalecitas, de uno de los pueblos contrarios al pueblo de Israel, dentro de los filisteos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, todos estos personajes que se peleaban con Israel en la antigüedad. La historia de los descendientes de Amalek, es decir, los amalecitas, y los descendientes de Israel, los israelitas, es muy larga. Los amalecitas, tal vez no lo han notado, pero los amalecitas también son descendientes de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, ¿se recuerdan? Ismael e Isaac.
Isaac a su vez tuvo dos hijos también, Jacob y Esaú. Jacob tomaría el nombre de Israel y Esaú tomaría el nombre de Edom. De la línea de Edom vienen los amalecitas. Amalec es nieto de Esaú, es decir, que es tataranieto de Abraham. De la línea de Israel también vienen los judíos, son como primos lejanos, lejanos, lejanos. Entonces, la aparición de Amán es el desenlace de una batalla que ha durado ya generaciones. Desde Jacob hasta Esther, desde Israel y Amalek hasta Esther, Mardoqueo y Amán, hay aproximadamente 1000 años. Este conflicto viene, de acuerdo a las escrituras, viene desde el vientre de la madre de Jacob y de Esaú, que era Rebeca. Acompáñeme a Génesis 22, 19. Perdón. 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, diciendo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y este otro pueblo no solamente era Edom, sino también los amalecitas y todos los descendientes de Esaú. De modo que Jacob debía colocarse encima de todos sus hermanos. Crecieron los hermanos y de cada uno efectivamente nacieron naciones. De Esaú vienen los edomitas, pero también vienen los amalecitas. Ya cuando los descendientes de estos dos hermanos eran bastantes, ya era un pueblo y eran naciones, tuvieron varios conflictos. El pueblo de Israel, si recuerdan, el pueblo de Israel estuvo en Egipto y quería llegar a la tierra prometida donde habitaban sus padres, habitaron sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra, pero en el camino tuvieron un contratiempo contra un tal país llamado Amalek. Acompáñenme ahora a Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación.
Este es uno de los inicios de la guerra entre Israel y Amalek. Cito a David Burt, un comentarista. En tiempos del Éxodo, los amalecitas se habían convertido en un pueblo poderoso, nada menos que en la primera de las naciones, según la profecía de Balaam en Números 24:20. Amalek era la primera nación, la nación más grande. Las escrituras afirman que su agresión contra Israel no fue un acto legítimo de autodefensa ante el temor de la hegemonía israelita, sino un ataque cobarde inspirado por la incredulidad. Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es lo que Dios le dijo a Israel antes de entrar en la tierra prometida. El pueblo de Amalek heredó la vida cobarde de su padre Esaú y el conflicto también que se les profetizó. Amalek había actuado impíamente contra Israel y Dios juzgaría a Amalek. Durante el tiempo posterior, Amalek e Israel también tendrían conflictos. Una vez Israel asentado en Canaán, en la tierra prometida, tuvieron bastantes conflictos. Jueces 6:3, Jueces 7:12, Jueces 10:12. Varias batallas entre Israel y Amalek. Pero finalmente Dios decidió juzgar a Amalek por medio de Israel y a través de un hombre. Su nombre era Saúl, el rey Saúl. Acompáñenme ahora a primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sin embargo, Saúl, hijo de Cis, desobedeció el mandato de Dios al juzgar a Amalek. Versículo 7, por favor. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Saúl no juzgó a Amalek. El mandato era matar a todo Amalek y dejó vivo al rey de Amalek, que era Agag. De aquí vienen las célebres palabras de Dios en contra de la desobediencia, versículo 22. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que ya no seas rey. Por este pecado, Saúl fue desechado como rey. El no juzgar a Amalek y perdonarle la vida a Agag le costó a él el reino.
El rey Saúl desobedeció a Dios y dejó vivo a Agag, el rey de los amalecitas. Pues este Agag eventualmente tendría un descendiente llamado Amán. Amán, el de la historia. Otra pregunta. ¿Recuerdan quién era el padre de Saúl, del rey Saúl? Era Cis. Mardoqueo era descendiente de Cis. Era de la familia del rey Saúl. Bueno, la desobediencia de los padres trascendió hacia los hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Quién diría que el pecado de Saúl traería consecuencias para sus mismos familiares 500 años después? No solamente contra su pueblo, Israel, sino contra los propios de su familia. Regresemos a Esther capítulo 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, porque ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el imperio persa convivían varias naciones conquistadas. La mayoría guardaba sus costumbres y sus raíces. Eran personajes tan importantes, aún las personas conquistadas, que podían alcanzar renombre en el imperio. Mardoqueo era judío y era un alto funcionario, era un funcionario del imperio persa. Y Amán tampoco era persa, era amalecita. Y llegó a tener el segundo puesto más importante del reino, solamente después del rey Asuero. Y de las muchas naciones, la mayoría guardaban sus costumbres y sus raíces. Sabían quién eran sus padres. Seguramente Mardoqueo sabía que Amán era amalecita. Eso lo dice el texto. Amán, agageo. Y por lo que, aunque él hubiera sido puesto como segundo al rey, Mardoqueo jamás se arrodillaría ante él. Fueron con Mardoqueo y le preguntaron, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Era acaso Mardoqueo un desobediente ante el rey? De ninguna manera. En la historia pasada quedó claro que Mardoqueo honraba al rey hasta la muerte. Hasta la muerte porque Mardoqueo arriesgó su propia vida para denunciar a quienes querían matarlo. Y hasta la muerte porque al mismo tiempo salvó la vida del rey. No era ningún desobediente ni insurrecto. Por lo que el hecho de arrodillarse frente a Amán no es un acto de reverencia, como hoy podríamos pensar. Muchos cristianos y judíos en la antigüedad se arrodillaban delante de los reyes. Y eso no estaba mal, siempre y cuando fuera en el contexto de la reverencia, no de la adoración humana. El texto dice que Mardoqueo no se humillaba delante de Amán. Amán se llenó de ira contra Mardoqueo y buscó destruirlo. Pero como se enteró que Mardoqueo era judío, también iba a destruir a todos los judíos. Seguramente, como Israel había heredado también las historias de la destrucción hacia los amalecitas, Amán también había heredado las historias de los amalecitas hacia los judíos. Y como el rey Saúl exterminó, hizo un genocidio de su pueblo. Como amalecita, Amán tenía también rencor contra aquellos que habían eliminado a los de su raza. Por eso Amán no solamente quería eliminar a Mardoqueo, quería aprovechar para eliminar a todos los judíos. Veámoslo de este punto de vista. Por la desobediencia de Saúl, la descendencia de Agag no murió.
Esta hubiera sido una buena oportunidad para que los descendientes de Agag reflexionaran, para que Amán meditara acerca de sus antepasados y de los pecados que había cometido su familia al no humillarse delante de Dios y atacar cobardemente a Israel cuando no estaban en pos de guerra. Esta pudo haber sido la oportunidad, el pecado de Saúl, que dejó vivo a Agag y eventualmente dejó vivo también a Amán, pudo haber sido una oportunidad de Dios para que Amán se volviera de sus malos caminos. Pero Amán, en lugar de eso, decidió matar a Mardoqueo y a los judíos. Solamente porque uno de ellos, porque Mardoqueo, no quería arrodillarse delante de él. Amán era tan impío como sus padres. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. El texto dice que Amán echó suertes para cada día y para cada mes del año, y lo hizo en el mes de Nisán, y salió el mes 12º, es decir, que el mes 12º iba a ser el señalado para matar a los judíos. Durante el mes de Nisán, se cree que desde el primer día, tal vez un poco antes, pero el mes de Nisán fue el exacto donde las suertes definitivamente cayeron. Allí se determinó, en el consejo de Adán, pero también en el consejo de Dios, exterminar a los judíos en el mes 12º, que es el mes de Adar. Amán echó suertes para ver en qué mes condenaría a los judíos. Sale el mes de Nisán. Amán va con Asuero e intenta sobornarlo. Él no sabía si Asuero iba a decir que sí o que no. Así que Amán va con un plan de antemano. Primero lo engaña diciendo que existe un pueblo que tiene leyes y costumbres contrarias, algo que es completamente engañoso y falso. Sí eran contrarias, pero eso no le hacía ningún daño a los persas. Y después lo soborna con 10,000 talentos de plata para el tesoro del rey, para la hacienda, es decir, para la riqueza de la nación que estaba administrada por el rey, que era del rey. Nosotros a veces leemos muy rápido, ¿no? 10,000 talentos de plata, una gran cantidad. Pero si era una gran cantidad, era una cantidad millonaria, multimillonaria. Es la cuarta parte de lo que recogía el imperio persa en un año. Y el imperio persa era grande. Y los impuestos que recogían eran muchos. Amán estaba siendo un arrogante. Ni siendo el hombre más rico, después de Asuero, que le pertenecían las arcas del imperio, ni siendo el hombre más rico podría dar esa suma. Se cree que lo que está haciendo Amán es hablar del botín que piensa quitarle a los judíos después de matarlos. Que con esto soborna a Asuero para que le permita decretar el asesinato del pueblo judío. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mes de Nisán, y fue escrito conforme a todo lo que le mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua.
En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Asuero le responde a Amán que la plata sea para él. Con esto no quería decir que no acepta. Asuero era un hombre muy mundanal. Él aceptaba. De hecho, lo aceptó. En el siguiente capítulo nos dice que sí, sí lo acepta. Porque lo que quiere decir acá no es que lo rechace, que se lo quede, que Amán se lo quede. Era mucho dinero. Significa que el dinero y el pueblo, que Amán tiene el permiso de conseguir el dinero y conseguir el pueblo. Eso es lo que significa. Ni lento ni perezoso, la maquinaria imperial fue puesta en marcha y los escribanos, el día 13 del mismo, fue escrito conforme a este genocidio y se le dio a cada gobernador, a cada sátrapa, a cada capitán, en cada lengua, en cada idioma, la orden de que en el mes duodécimo exterminarían a los judíos. Esto fue sellado con el anillo del rey. La orden de matar y exterminar a los judíos en el día 13, se dio en el día 13 del mes duodécimo del mes de Adar, para apoderarse de sus bienes. ¿Qué día Amán planea la muerte de los judíos? El 13 de Nisán. ¿Qué sucede en el 13 de Nisán? Esto no es casualidad. En el mes de Nisán se celebraba la Pascua. Y la suerte estaba echada para el 13 de Adar. En la narración de Esther se dice que Amán día a día empieza el ritual de echar suerte y lo hace al final de cuentas en el mes primero, en el mes de Nisán. Este ritual fue un ritual muy largo, que seguramente duró horas. Las suertes eran utilizadas en la antigüedad para solicitar la voluntad de Dios. Eso lo vemos en la Biblia, cuando se echaban suertes también. Para elegir los apóstoles se echaron suertes. Para elegir al sucesor de Judas se echaron suertes. Pero Amán echó suertes a sus dioses para eliminar al pueblo del Dios verdadero. Se tardó tanto para conseguir el día en que iba a eliminarnos, que consiguió una de las coincidencias, entre comillas, más increíbles del Antiguo Testamento. El 10 de Nisán, los judíos escogían una oveja para comer la Pascua. En el 13 de Nisán, los judíos estaban matando al cordero pascual para que el 14, esa misma noche, pudieran comerlo. Esa noche, antes que Israel tuviera su primer encuentro bélico contra Amalek, Israel lo tuvo contra Egipto hace muchos años. Pero Dios peleó por ellos en la batalla. Para pelear contra Amalek, Moisés tenía que levantar sus manos. Si las bajaba, Israel perdía. Pero el 14 de Nisán, esa noche en Egipto, los israelitas solamente debían pintar los dinteles de su puerta con sangre del cordero. Y el ángel de Jehová pasaría su espada contra los primogénitos de cada familia en la tierra de Egipto. Todos los que vivían en Egipto, pero tenían un dintel pintado con sangre, eran salvos. Los demás perecían. El día en que Adán echó suertes
en el mes que Amán echó suertes, los judíos estaban declarando en sus casas que Dios peleaba sus batallas. Los judíos en ese momento no se dieron cuenta que hubo un hombre que les declaró la guerra, pero que al mismo tiempo ellos no debían estar al tanto de todas las noticias para saber que Dios los protegía. Israel no tenía que estar al tanto de los últimos aconteceres para saber que Dios estaba detrás de ellos. No somos conscientes siempre de los peligros que nos acechan como pueblo de Dios. Vivimos en un mundo en constante pugna entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Filipenses 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son muchos los enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no es de acá, es de los cielos. Todos los hombres de la tierra que no están con Cristo, están contra Cristo. Aquí no hay punto medio, aquí no hay punto neutral, no existe la Suiza de la Segunda Guerra Mundial. Y consciente o inconscientemente, al estar contra Cristo, están contra nosotros. No nos tienen que declarar la guerra, pero con su forma de vivir, que tratan de atraernos hacia ciertos estilos de vida que desagradan de Dios, corrompen nuestra nacionalidad y destruyen nuestra alma. Los judíos estaban en un país que no era el suyo y debían vivir bajo las reglas que tampoco eran las suyas. Ellos eran los enemigos. Seamos conscientes del peligro y del pecado que está al acecho. Satanás está allí afuera viendo a quién devora. Solo los descuidados y negligentes son presas de sus fauces. Pero Dios nos protege. Nosotros no tenemos que estar al tanto de todas las noticias, ni de los últimos aconteceres. Debemos estar al tanto que Dios pelea nuestras batallas en Cristo Jesús, que los enemigos de la cruz son muchos, pero en tanto nosotros estemos tomados de su mano, ganaremos todas las batallas. En la Pascua, los judíos declaraban con fe que su Salvador era el Cordero. Nosotros, con la mirada puesta en Jesucristo, declaramos que en Él somos más que vencedores. Amén. Señor, vemos en la conspiración de Amán contra el pueblo del Antiguo Testamento que tú haces todo para tu gloria, y aún aquellas cosas que no están al tanto todos los hijos tuyos, podemos saber que en ti somos más que vencedores, que la muerte ha sido vencida y que el pecado también, que los enemigos de la cruz son muchos, pero que nosotros estamos armados por todas las gracias que tú nos das. Te pido, Señor, que de eso sí seamos conscientes. Que así como Israel no se defendió con armas, ni estando al tanto del decreto de Asuero, sino solamente estando al tanto de la celebración de la Pascua, así también nosotros podamos estar conscientes que en la adoración tuya nosotros nos refugiamos en ti. En tanto nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros, estamos seguros. Aunque los males sean muchos, nosotros podemos refugiarnos en ti. Tú peleas nuestras batallas, Señor. Tú ganas a nuestros enemigos, aun de aquellos a que nosotros hemos hecho ya amigos, pero que tú los alejas de nosotros. Te alabamos, Señor, porque tú nos cuidas más de lo que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, más de lo que nosotros ponemos atención en nuestro cuidado espiritual. Tú estás al tanto de nosotros y nos amas. Te pedimos, Señor, corresponder ese amor en Jesucristo, quien nos ha dado ya esa victoria. En Él te lo pedimos, Señor.
Amén.